ser salvos, nacer de nuevo. En su vida. La primera etapa es el día de su nacimiento. ¿Cuántos aquí nacieron alguna vez? Como 4. ¿Y los otros cayeron del cielo? ¿Cómo fue? ¿Cuántos aquí nacieron alguna vez naturalmente hablando, físicamente? Todos nacimos una vez. La segunda etapa de del ser humano es su vida. ¿Cuántos aquí viven? ¿Cuántos aquí han vivido más de 30 años? Levante la mano los que han vivido más de 30. Mire qué montón de treintones tenemos. ¿Más de 40? ¿Más de 40? Dejémoslo ahí, ¿sí? Ya sabemos que algunos pasaron los 40. Bien, y la tercera etapa es el día de su muerte, ¿sí? Nacemos, vivimos y morimos. Pero resulta que dentro de ese proceso que el ser humano debe pasar, debe suceder algo importante en la vida del ser humano para poder definir su eternidad. Todos los seres humanos nacemos condenados. Si usted nace siendo católico, si nace siendo testigo de Jehová, siendo mormón, si nace siendo cristiano, evangélico, de cualquier denominación que usted nazca y lo eduquen en esa creencia, religión o iglesia, usted nace condenado. Todos los seres humanos nacemos condenados, nacemos muertos en nuestros delitos. Dice el Salmo capítulo 51 versículo 5: concebido fui yo en pecado. David lo está diciendo. Salmo 58 versículo 3: desde la matriz el hombre se aparta para hacer iniquidad. O sea, no hemos nacido y ya tenemos pecado. Ese es el pecado que nosotros conocemos como el pecado de Adán y Eva. Así que usted puede tener 80 años, 50, 70, 7, 10, 12 años, como puede tener más de 90, que si usted no renace, se va al infierno. Pastor, póngame mucha atención porque no puedo devolverme todo, pero necesito poner algunas bases importantes. Recuerde que el ser humano no se va a condenar porque haga muchos pecados. El ser humano se va a condenar por un pecado. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Busque Romanos capítulo 5, por favor. ¿Tienen? Romanos capítulo 5. Cuando lo tenga usted me dice. Ya, versículo 12. Por tanto, 12, capítulo 5, versículo 12, después del 11. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por cuál hombre entró el pecado al mundo? Por Adán. El pecado entró al mundo por Adán. Y por el pecado, ¿qué más entró? La muerte. Por el pecado entró la muerte. Así que dice: así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Lo incluye a usted, sí o no? Verso 16: y con Cristo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién fue el uno que pecó? ¿Quién fue el uno que pecó? ¿Quién? ¿Quién fue el uno que pecó? Adán, ok. Y con Cristo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de muchos pecados que usted haga. ¿Cómo dice? El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Es un solo pecado el que condena, uno nada más. ¿Cuál es? Verso 18: así que por la transgresión de uno, ¿quién fue ese uno? Adán. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Eso es como, por ejemplo, que yo me robe algo y producto de lo que yo me robé, todos ustedes queden como cómplices y culpables por lo que yo me robé. Pero yo no me robé nada, no importa. Ya el pastor robó, todos ustedes tienen la culpa.
Cae la culpa sobre todos los seres humanos y comienzan a nacer un montón de preguntas. ¿Pero qué culpa tengo yo? Pues ninguna culpa, pero así está la historia, así pasó, así sucedió. Usted no necesita fornicar, pero los que fornican más peor, dijo Gorgojo. Usted no necesita adulterar, pero los que adulteran más le añaden. El ser humano nace en pecado, vive en pecado y muere en pecado. Pero Dios nos da una manera de poder salvarnos, y esa manera es a través del nuevo nacimiento. Dice San Juan capítulo 3, por favor busque San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. ¿Lo tiene? Versículo 1. ¿Lo tiene? Había un hombre de los fariseos que se llamaba, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino a Jesús de noche? Porque era un seguidor a la secreta, no era abierto con él. Y le dijo: Rabí, que en griego significa también maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuáles eran esas señales? Salvar a las personas, y perdonaba. O sea, de un pronto a otro decía: tu fe te ha salvado. A una mujer adúltera le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. A una mujer que tenía 5 maridos, bueno, había tenido 4 y el que ahora tenía no era su marido, le dijo: ven y yo te daré agua de vida eterna, beberás esta agua y nunca más tendrás sed. Le está diciendo: yo te doy la salvación. Nicodemo comenzó a ver que Jesucristo tenía la respuesta a una interrogante que había en su corazón: ¿cómo ser salvo? Nicodemo conocía mucho de Biblia, conocía el Antiguo Testamento, conocía las leyes, conocía los 10 mandamientos y los 613 mandamientos en totalidad, y él trataba de vivir cada día pegado a sus mandamientos. Él se guardaba para Dios. Nicodemo podía decir: tengo 40 años y soy virgen, no he conocido mujer porque he decidido guardarme para Dios. O tengo 40 años y tengo esposa e hijos y nunca he deseado la mujer del prójimo. Era un hombre que guardaba el camino así rectamente, pero en su corazón había una interrogante: ¿será que soy salvo? Si yo me muriera en esta mañana, ¿dónde va mi alma? Si en esta mañana me diera a mí una embolia, un infarto, o me atropellara un carro, ¿qué va a pasar con mi alma? Nicodemo tenía esa gran interrogante y esa lucha: ¿qué va a pasar con mi alma? Porque algunos de ustedes lamentablemente están dependiendo su salvación de que se guardan para Dios, pero saben que siguen pecando. ¿Cuántos de aquí pecan todos los días? Hasta los que nos guardamos para el Señor, ¿verdad? Pecamos todos los días. Todos los días estamos en una constante vida pecaminosa. Entonces, cada vez que peco, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mi alma? Nicodemo tenía una interrogante en su corazón. Entonces vino de noche y le dijo: maestro. A ver, pregunto, ¿Nicodemo creía en Jesús? Sí creía en Jesús, claro, porque él lo buscó de noche. Si no creyera en él, no lo hubiera buscado. Entonces se acerca y le dice: ¿sabe una cosa, Señor Jesús? O ¿sabe una cosa, don Jesús? O don Emanuel, yo creo que usted tiene algo especial, porque yo he enseñado la escritura, he guardado la escritura, me he guardado para Dios, pero yo no puedo asegurar lo que usted asegura, que salva a la gente. ¿Cómo usted hace eso? O sea, escúcheme, Jesús, ¿cómo yo hago para entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos aquí quieren saber cómo entrar al reino de los cielos? Levante la mano, quiero ver. ¿Cómo saber? ¿Quieren saber ustedes? La respuesta está en el verso 3. Es muy sencillo. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo? Es muy sencillo. Usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. ¿Y qué cosa es nacer de nuevo? Entonces Nicodemo vuelve a ver a Jesús y le dice: ok, ya estoy entendiendo.
para yo poder entrar al reino de los cielos necesito nacer de nuevo. Y Jesús le dice, excelente, muy bien, Nicodemo. Entonces el verso 4, Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo entrar por la parte íntima de su mamá y volver a entrar al vientre para volver a nacer? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer. Entonces, ¿qué rayos es nacer de nuevo? Y necesito recapitular hoy por última vez, la próxima semana no lo voy a hacer. Error al creer que es nacer de nuevo. Nacer, usted sigue pecando. ¿Por qué? Puede ser que comience a odiar a los que lo amarraron. Desgraciados estos. ¡Suéltame! Y ya está pecando porque se enojó. No, pero no me enojo, estoy nomás de tranquilo ahí, pero se está acordando de la mujer del prójimo. No, pero no, ni siquiera estoy pensando eso. Mientras usted esté vivo y tenga conciencia, siempre va a pecar. Todos pecamos. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Para poder entrar al reino de los cielos necesito nacer de nuevo. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua. ¿Qué es nacer de agua? I'm sorry por los que no vinieron hace 8 días, pero puede escuchar la predicación por WhatsApp, yo se la mando. ¿Qué es nacer de agua? Nacer de la palabra, ¿sí? Por la palabra del Señor yo nazco en agua. La palabra agua aquí no es bautismo de agua. No. Cristo está diciendo el que nace de agua. ¿Por qué no puede ser bautismo de agua? Porque en la Biblia hay algunos casos de personas que fueron bautizados en agua y no fueron salvos. Por ejemplo, Hechos capítulo 8 versículo 9 en adelante aparece la historia de un hombre llamado Simón el mago. Él creyó, se bautizó y era seguidor de Cristo y no era salvo. Por ejemplo, Judas sanaba enfermos, visitaba, hacía milagros y no era salvo, y también se bautizó y no era salvo. Aquí ya yo les expliqué por la escritura que nacer de agua, eso ocurre por medio de la palabra. La palabra del Señor viene a mi vida, comienza a lavarme, comienza a limpiarme, la palabra de Dios comienza a prepararme para que entonces acontezca lo que dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Cómo se nace en el Espíritu? ¿Cómo? Cuando yo creo, nazco en el Espíritu. ¿Y qué es nacer en el Espíritu? Mire, yo sé que algunos no están entendiendo, yo lo entiendo, lo comprendo, porque no estuvieron hace 8 días. Yo tengo la grabación, lo tenemos en formato de WhatsApp, usted lo puede escuchar por WhatsApp, o lo puede escuchar por Facebook, o lo puede escuchar en la página de YouTube. Cualquiera de esas áreas la puede usar. Es importante que escuche la predicación pasada para poder que la de hoy la vuelva a escuchar otra vez y pueda tener más entendimiento de esta palabra. ¿Qué es nacer del Espíritu? ¿Cómo se nace del Espíritu? Creyendo. ¿Y qué es nacer del Espíritu? Es cuando el Espíritu entra en una persona. ¿Cuántos aquí tienen al Espíritu de Dios? ¿Y cómo usted sabe que tiene al Espíritu de Dios? Porque creo, pero también muchos creyeron. Nicodemo creía y no tenía el Espíritu. Porque mi vida cambió, pero muchos cambiaron sin el Espíritu, como Simón el mago. Antes ejercía la magia, pero ya no la ejercía. Jesús le dice a Nicodemo: si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Nacer por la palabra y nacer por el Espíritu, que el Espíritu entre en su vida. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo es lo nacido de la carne? ¿Cuántos aquí nacieron en la carne? Todos. Es el parto natural. Así nacimos todos, por cesárea, en un parto natural. Ese nacimiento lo tenemos todos, pero necesitamos renacer de nuevo. La pregunta que teníamos entre manos era si Nicodemo nació de nuevo o no. ¿Sería que Nicodemo nació de nuevo o no nació de nuevo? Sigamos leyendo, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo:
¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cuántos pastores, profetas, evangelistas, maestros de la palabra y apóstoles y todo lo que usted quiera allí nombrar, enseñan por el mundo entero y no saben qué es nacer de nuevo? ¿Los culpamos? No. ¿Cómo va a enseñar algo que no sabe? Ustedes recuerdan lo que les he dicho. Yo tengo 14 años en el camino del Señor y creo que un poco más de 10 de estar predicando, y yo nunca hablé este texto, porque a mí no me gusta inventar, y yo este texto no lo podía explicar racionalmente. Yo lo podía explicar de una manera irracional. Nacer de nuevo es un cambio de vida, es una restauración total, pero a mí no me cabía, porque yo podría ver. ¿Cuántos aquí cambiaron ya su vida totalmente? Que diga, ya yo no peco nunca. Eso a nadie le ha pasado. Todos pecamos constantemente, hasta que por la gracia de Dios una persona que tiene el evangelio me explicó y yo comprendí lo que este texto significa. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? Y lo más impactante es que entonces yo llego a la conclusión de que yo no había nacido de nuevo, y ya era pastor, ya predicaba, y yo no había nacido de nuevo, no tenía el Espíritu. Yo no sé en el caso suyo cómo fue, pero en el caso mío descubrí por este texto que yo estaba lejos de ser salvo. ¿Cómo tú, siendo maestro? Verso 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En verdad te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno mismo. ¿Sí o no? Son uno mismo los tres. Verso 14. Y aquí comienza Cristo, escúcheme, a darle la buena noticia a Nicodemo. Aquí comienza Cristo a explicarle a Nicodemo cómo él puede ser salvo. Póngame mucha atención, porque si usted se quiere salvar, necesita entender estos textos. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúcheme esto. Voy a repetirlo una vez más. En el Antiguo Testamento Dios mandó una plaga para matar al pueblo de Israel. Era una plaga de serpientes. La serpiente venía, mordía, pegaba el veneno, el hombre entraba en fiebre y moría. Pero en un momento dado Dios dice: ok, les voy a dar una manera para que se puedan salvar. Y le dijo a Moisés: Moisés, quiero que haga una serpiente de bronce y la ponga en determinado lugar. Quiero que le enseñe al pueblo que cuando alguien de ellos, de su familia, sea mordido por una serpiente, nada más miren la serpiente de bronce y serán salvados. Entonces Moisés fue, hizo la serpiente, la puso en el lugar, todo el mundo mirando qué estará haciendo Moisés. Termina la serpiente, la pone en su lugar, luego reúne a todo el pueblo y comienza a explicarles. Ya ustedes saben que la serpiente está matando. Sí, lo sabemos, Moisés. Ok, cada vez que una serpiente le muerda a usted, usted va a buscar la manera de llegar hasta donde esté la serpiente de bronce y la va a mirar, y cuando la mire, el veneno va a desaparecer de su cuerpo, y así ustedes se van a salvar. Ok, Moisés, está muy bien. Todos se fueron a su casa. ¿Qué tenía que hacer el pueblo
para poder salvarse de la muerte si una serpiente le mordía? ¿Qué tenía que hacer? Mirar la serpiente. Y para mirar la serpiente, ¿qué tenía que tener en su corazón? ¿Qué tenía que tener? Fe. ¿Y qué significa fe? Creer. Pero eso es un mensaje extraño, hermanos. Supongamos que eso estuviera pasando en este momento, y yo les diga a ustedes: mire, hay un zancudo, el zancudo del chikungunya, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Bueno, ese zancudo que está matando a la gente. Entonces Dios me revela que haga un zancudo, y yo lo pongo y todo aquel rollo, y vengo y le digo y todo. Aquí en el templo va a estar el zancudo. Si a usted lo pica el zancudo, déjese venir al templo. Venga, mira el zancudo y se va a sanar. Mira, hermano, eso es algo ilógico. Eso es algo ilógico para el ser humano. ¿Es ilógico o no? Hay que tener, no sé, hermano, hay que tener una fe exagerada. Es algo raro. O sea, miro el zancudo y me salvo. ¿Sí? Nada más usted hace eso. Entonces venía, mordió la serpiente al hijo. Vamos, mis chiquitos, llegaban mire la serpiente. No, mire, la miraba y se sanaba. Y Jesús, escúcheme, se está comparando con la serpiente. Vea lo que dice el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde fue levantado el Hijo del Hombre? ¿Dónde fue levantado Cristo? En la cruz del Calvario. Ok, verso 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí se genera uno de los problemas más grandes que pueden existir actualmente dentro de la iglesia cristiana. Todo el mundo cree en Cristo. ¿Por qué es un problema, pastor? Es un problema porque la gente cree en Cristo, pero todavía cree que tiene pecado. ¿Cuántos aquí tienen pecado? Levante la mano, sinceramente. Los que tienen pecado, levante la mano, quiero verla. Mire qué montón tienen pecado. ¿Cómo usted va a entrar al reino de los cielos si tiene pecado? Ok, sígame con mucha atención. ¿Usted es salvo? Sí. Ok, pero usted peca, sí. Sí, yo peco. ¿Dónde van los pecadores? Al cielo van los pecadores. Entonces, ¿es usted tiene pecado en su vida? Sí, tengo pecado. ¿Cómo va a entrar al reino de los cielos? ¿Alguien me puede decir cómo? Quiero escuchar que alguien diga cómo. Por gracia. Entonces, si es por gracia, puedo seguir pecando y aún así me voy al cielo. Es un problemón esto, hermano. Es un problemón, hermanos. En donde donde durante muchos años nadie ha podido resolverlo. ¿Por qué? Porque porque la buena noticia se detuvo de lo que realmente Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo hizo algo muy grande en la cruz del Calvario, y nosotros solo teníamos una pincelada, pero ahora vamos a conocer realmente lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque es una nueva revelación del pastor. No, yo no tengo ninguna nueva revelación. Dios me libre de tal herejía. Porque el pastor se metió en ayuno y oración y Dios le reveló. Tampoco, no. ¿Sabe por qué? Porque me predicaron a mí la buena noticia. Ahora yo sé la buena noticia y yo se la quiero compartir a usted para que usted se la comparta a su familia también, de lo que realmente Cristo hizo en la cruz del Calvario. Algunos no están entendiendo, yo lo comprendo porque no han estado durante todos estos meses, pero con la ayuda del Señor usted también, de alguna manera, yo sé que Dios le va a dar la oportunidad que pueda comprender todo este mensaje con claridad para que lo pueda enseñar a otras personas. Verso 15: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces se prepara Jesucristo para darle una excelente noticia a Nicodemo. Verso 16. ¿Qué dice el verso 16? Vamos a leerlo a la 1, a las 2 y a las 3.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio una serpiente en el Antiguo Testamento para que fueran salvos del veneno de la serpiente. Ahora ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que vamos a adquirir cuando creemos en Él? Vida eterna. Verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no vino a traer juicio y condenación a nadie. Él vino a salvar al mundo. Pero ¿qué necesita el mundo? ¿Qué necesita? Necesita creer. A ver, Dios no puso la serpiente para matar, la serpiente de bronce para matar al pueblo de Israel. ¿Para qué la puso? ¿Para qué? Para salvarlo. ¿Qué necesitaba el pueblo para ser salvo? Necesitaba saberlo. Necesitaba saber que había una serpiente. Porque si venía un varón, ¡pay! Me mordió, ¡ay! Me mordió. Y la gente que llegaba, si yo tengo la buena noticia, ¿qué debo hacer con el que está ahí mordido por la serpiente? Hacerle una curación, llamen al doctor, háganle aquí, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que está haciendo mucha gente ahora? En vez de darle la buena noticia, está tratando de sanar sus heridas. ¿Sabe cómo se salva la gente ahora? Escúcheme esto. Usted quiere ser salvo, entonces usted viene acá, ok, ¿quiere ser salvo? Sí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le digo? Haga una oración. Señor Jesús, yo te confieso que, ok, ya hizo la oración, ya es salvo. Entonces, ¿para qué hace la oración? Ok, quitemos la oración. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Acepte al Señor Jesús y deje de pecar. Ahí le dijimos, usted nunca va a ser salvo en toda su vida. Ok, ¿qué debo hacer salvo? Acepte a Jesús y deje de pecar. Y él vuelve a ver y dice, ¿y ya usted dejó de pecar? ¿Qué le respondería a usted? Estoy en el proceso. Entonces usted no es salvo, está en el proceso de salvarse. Imagínese, lo mordió la serpiente, ya, sí. Bueno, ¿cómo me puedo salvar? Usted tiene que mirar a la serpiente y llevar una ofrenda. ¿Se le pareció algo? Sí, a un canal televisivo. Usted quiere que sus hijos se conviertan, traiga un dinero aquí, pacte con Dios. Usted trae, es que, no todo, ay no, qué fácil todo. ¿Quiere que sus hijos se salven? Traiga una ofrenda. Uy, delincuentes son unos delincuentes, a mano armada. No, sin arma están robando al pueblo. ¿Usted quiere que su matrimonio se restaure? Traiga una ofrenda. ¿Qué más? ¿Quiere un carro? ¿Cuánto aquí quieren un carro? Para ver. ¿Qué están esperando? Traigan su ofrenda. Traigan la canasta porque aquí no vamos a ir de ofrenda hoy, hermanos. Entonces el de la serpiente está ahí, lo mordió, no, venga, vea, prepare un pacto, haga un pacto con Dios. Hermano, eso no es bíblico. El hombre nunca pacta con Dios. Dios pacta con el hombre, eso es diferente. Porque Dios puede hacer un pacto y Él sí puede cumplirlo sin quebrantarlo. El hombre no. El hombre es malo por naturaleza. Y entonces Jonás cada día más rico, usted más pobre y nada de milagro. No, así no funciona, hermanos. Esto es gratuito. Solamente tienes que creer, pero tienes que creer ¿qué? La buena noticia. Si usted no cree la buena noticia, no puede ser salvo. La pregunta es, ¿usted sabe cuál es la buena noticia? Contestemos la pregunta del domingo pasado. ¿Fue Nicodemo, nació de nuevo o no nació de nuevo? Bueno, la Biblia no dice con certeza sí, no dice con certeza no, pero hay un pasaje en la Biblia que está en San Juan 19 que deja mucho que decir. San Juan 19. ¿Qué pasó con Nicodemo después de toda esta conversa? ¿Se salvó o no se salvó? ¿Lo tiene? Algunos se quieren como dormir, pero yo entiendo, con este calor da sueño, yo sé que sí.
Y si me ponen el abanico, peor, porque me siento ya entre calor y fresquito y eso da un sueño el berraco, hermanos. San Juan 19, ¿lo tienen? Ustedes saben que aquí en la iglesia todos los mayores de 100 se pueden dormir un ratito, tienen permiso, ¿verdad? Los de 100 para arriba se pueden dormir un ratito, de 100 para abajo no se me duerman todavía. 19:38, ¿lo tienen? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿cómo? Pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. O sea, José de Arimatea era como otro Nicodemo, a la secreta. Pero ahora José de Arimatea no le importó ir delante de Pilato y delante de todos los judíos y delante de todo el mundo a reclamar el cuerpo de Jesús para enterrarlo. ¿Qué estaba mostrando José de Arimatea en ese momento? Estaba mostrando fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Ahora abiertamente no me importa que me vea el que me vea, que digan lo que digan. Ese que murió en la cruz realmente era el Salvador. Y yo quiero enterrar su cuerpo, porque además ese enseñó que en 3 días va a resucitar. Y en 3 días yo lo voy a ver levantarse de la tumba. Y entonces siga leyendo conmigo, versículo 38. Rogó que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, verso 39, ¿qué dice? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. ¿Usted se imagina qué torta, hermanos? Eso es como que el arzobispo de la arquidiócesis, no sé de dónde, entrara por aquí, hermano, y dice: aquí me voy a congregar a partir de hoy. Usted se imagina, hermano, como que el santo papa ahí con todas las cámaras delante del mundo entero comience y diga: en esta iglesia evangélica me sigo congregando y aquí va a seguir siendo mi religión o mi creencia. Nicodemo, hermanos, el maestro de Israel, con el que Jesucristo, con quien Jesucristo se llevó la batalla más grande aquí en la tierra. Todos los escribas y fariseos, ahora Nicodemo, el maestro de Israel, fue personalmente, públicamente, y dijo: yo también creo en ese que está ahí. Wow, hermano, tremendo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje que Jesucristo le dio trajo a su alma. Yo he conocido personas que han dicho: vea, pastor, a mi mamá yo ni mejor ni le hablo, porque mi mamá, pastor, toda la vida ha sido mormón y ella va a morir siendo mormón. No va a haber forma con ella. El problema es que ¿qué es lo que usted le hablaba antes de conocer las buenas nuevas? Ay, tome café, eso que los mormones no toman café. Atacarle sus creencias, eso es predicar a Cristo. Ay, trasnoche, eso que los mormones no trasnochan, que porque dañan el templo. Eso no, atacar sus doctrinas. Ay, pero quite esa imagen, ay, pero quite aquello, ay, deje de hacer aquello. Eso es lo que se la pasa haciendo el cristiano. Eso no es predicar a Cristo, hermano. Eso se le dice a una persona nacida de nuevo: oye, ¿cómo que usted guardando todavía esas creencias? Pero un inconverso, hermano, ¿qué le va a decir usted eso? Por Dios, no sea ignorante. Si usted tiene las buenas nuevas, si Nicodemo, siendo la clase de religioso que era, se volvió a Cristo, tu abuelita también se puede volver, tu mamá también se puede volver, tu hermano también se puede volver, y cualquier persona de su familia también se puede volver, si usted le predica realmente el evangelio de Jesucristo. Porque he descubierto en este poquito andar que no hay secta ni religión que pueda solucionar el asunto del pecado. Yo estudié muy bien cómo nació los adventistas con el señor William Miller y después la señora Helena Granmund de White.
Yo estudié muy bien cómo nacieron los testigos de Jehová, con Charles T.C. Russell, después Rutherford. Yo estudié muy bien cómo nacieron los mormones, con el ángel Moroni, con José Smith y su seguidor Brigham Young. Hace muchos años yo estudié esto, cómo nació la iglesia romana en el año 350 después de Cristo, con el emperador Constantino, y cómo ha sido su proceso. Y ninguna, incluso estudié los Bahá'u'lláh y fui Bahá'u'lláh. Casi tico me bautizo con los Bahá'u'lláh, que es muy probable que usted ni ha escuchado qué es los Bahá'u'lláh. Es una secta que está en Costa Rica. Hace muchos años yo la visitaba, iba a sus reuniones y una vez me llevaron a su Monte Santo aquí en Costa Rica. No lo dejan ver a uno cómo llegar, y llegamos a un palacio, un edificio allá metido, no recuerdo, no tengo la menor idea dónde era. Y cuando yo entré, por fin, usted por ser fiel va a conocer hoy el retrato de Bahá'u'lláh, viejo barbucho así, en una foto ahí con una barbota así, parecía Moisés. Este es Bahá'u'lláh, y todos, oh, Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh es el Cristo para ellos. Entonces, por supuesto que yo iba atraído por otra cosa, porque dicen que todos los Bahá'u'lláh deben viajar al menos una vez en toda su vida a Egipto para conocer no sé qué rollo. Y entonces ellos dicen, el que no tiene cómo, se le lleva de alguna manera. Y yo dije, yo voy para Egipto. Entonces yo ahí con todos los Bahá'u'lláh y hacía las oraciones Bahá'í y todo eso. Aquí en Cuatro Reinas nos reuníamos en una casa que por la gracia de Dios no tengo recuerdo ni cómo llegué ahí, pero ahí llegábamos, y entonces es algo extraño. Comenzábamos a orar y yo veía al uno orando en francés, otro en inglés. Entonces decían, porque Bahá'u'lláh es, ¿cómo se dice cuando alguien habla muchos idiomas? Bahá'u'lláh es bilingüe. Entonces yo oraba a lo colombiano, que yo pues escucho. ¿Bien o no, mi hijo? No me iba a quedar atrás mientras el otro ahí en inglés y no sé qué, y repetían las oraciones y bueno, aquel rollo. El punto es que yo he llegado a la conclusión que ninguna de estas sectas, ni los Hare Krishna, han podido resolver el asunto del pecado como lo resuelve la Biblia. ¿Qué pasó con mi pecado y cómo yo puedo solucionar el pecado en mi vida? Ellos lo solucionan. Elena G. de White lo soluciona ordenando a las mujeres poniéndose un manto, un hábito en la cabeza, porque dice que las hormonas de la mujer salen por detrás de las orejas y hacen pecar al hombre que está a la par. Imagínense esto, hermano. Ordena no comer cerdo porque daña el cuerpo. Los testigos de Jehová, para bautizarse hay que contestar un cuestionario de 300 preguntas. No creen en el infierno, creen que Jesús no es Dios, y tienen un montón de creencias. ¿Y cómo se van a salvar? Creen que solo se van a salvar 144,000 personas. O sea, yo voy a una secta donde me ofrecen que solo se van a salvar 144,000. O sea, ni yo sé si estoy entre esos 144,000. Pero tengo que mencionar también la iglesia tradicional cristiana, en donde se le asegura que su manera de salvarse es guardándose para Dios. Yo no estoy diciendo que no tenga, yo no estoy diciendo lo contrario. Yo no estoy diciendo que peque y haga lo que le dé la gana, no. Pero estoy diciendo que el que cree que se va a salvar porque se guarda para Dios está frito, porque aquí todos pecan. ¿Sí o no? Todos pecan. Hasta con más de 90 años sigo pecando. Yo no voy a olvidar aquella conferencia de aquel hombre que tenía como 89 años, y en una conferencia juvenil, y él dice, ya un viejito con un bastoncito, dice, bueno, jóvenes, le estaba predicando a jóvenes, yo quiero abrirles mi corazón y quiero decirles, la debilidad más grande que yo tengo son las mujeres. ¿Qué? Hasta los 89 años todavía se va a batallar. Sí, muchachos, pues sí, es que a veces las hermanitas con esas falditas, con 89 años. Por Dios. Claro, no todos los hombres, ¿sí? Todos los hombres, no todas las mujeres tienen las mismas debilidades. Cada uno lucha con lo que su debilidad y su lucha que pueda tener. Pero con 89 años todavía es probable que pecaría en su mente con pensamientos erróneos que no deberían de estar en su mente. Nicodemo, ¿en qué momento Dios le dijo a Nicodemo que para ser salvo
tenía que dejar todos los pecados de esta vida. Nosotros debemos dejar de pecar. Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, adulterio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de inmundicia, que cada uno sepa tener su esposa en honra, que se aparte de todas estas lascivias y pecados. Debemos dejar de pecar, pero para salvarnos. Nicodemo concluye reconociendo que realmente Cristo Jesús era quien podía traer la salvación. San Juan capítulo 8, y con esto termino. La próxima semana yo quiero darles la buena noticia, si así el Señor me lo permite, por tercera vez en la congregación. Yo esperaría que usted no se pierda, que usted venga, escuche qué fue lo que Cristo hizo realmente, y si usted tiene pecado o no tiene pecado, si usted es santo o no es santo, cómo usted va a entrar al reino de los cielos. La próxima semana yo quiero enseñarlo, si Dios me lo permite, pero hoy quiero concluir con San Juan capítulo 8. ¿Lo tiene? Ustedes recuerdan que inicié los dos sermones, el antepasado y el pasado, mencionándoles, poniéndoles como ejemplo a dos personas. Uno era un joven universitario, ya estaba ejerciendo su carrera, gana 2,5 millones por mes, $5,000 por mes, tiene esposa, 3 hijos y sirve en su iglesia. Es un gran líder en su iglesia, y él pues dice tener su salvación, pero en realidad él pertenece a una secta, a los Bahá'u'lláh. Pero él no fuma, él no toma, él no roba, él no trafica, él no miente. Él ha sido honrado toda su vida, él se ha guardado para Dios. Por otro lado, teníamos una joven que a los 12 años fue abusada, a los 13 años se hizo prostituta, ahora tiene 19, tiene 4 hijos, está entregada a la prostitución, a las drogas, al mundo, y no sabe nada de Dios. ¿Cuál de los dos va a tener más tropiezo para recibir la salvación? ¿Cuál de los dos puede recibir la salvación con más facilidad? Podemos ver a Nicodemo discrepar con la palabra. El que tiene conocimiento saca más Biblia. Pero ¿cómo va un hombre a entrar ahí, a salir? ¿Y cómo va a ser aquí? ¿Cómo que el viento sopla? ¿Y cómo que aquí? ¿Cómo que allá? Y entonces Dios comienza a llevarlo por la escritura. Debes nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu. Debes creer, yo soy Cristo, yo morí en la cruz. Debes creer en lo que, nada más tenga fe, Nicodemo. Y entonces Nicodemo al final reconoce y se hace un seguidor público de las enseñanzas de Cristo Jesús. Pero ahora tenemos, por otro lado, a una mujer adúltera que se la estaba llevando el que la trajo. Juan 8, ¿lo tienen? Y por la mañana, versículo 2, volvió al templo y todo el pueblo vino a él, sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ok, ¿esta mujer vino o la trajeron? Ok, la trajeron. Eso es importante. No es que ella vino al maestro y se arrodilló. No. Ella estaba cometiendo adulterio. Es muy probable, aunque el texto no lo dice, que esta mujer venía medio desnuda, porque los que la pescaron sabían que lo que seguía era apedrearla. Entonces la trataban como una gran pecadora inmunda, desecho, escoria del mundo. Escoria del mundo. La agarraron del pelo, la jalaron, ella gritaba, espérese, puso un medio manto, la trajeron y se la tiraron hacia Jesús a los pies. ¡Pum! Maestro, versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Voy a repetir esto. Si Jesús decía que no la apedrearan, entonces la gente iba a decir: pero este no dice que viene de parte de Moisés también.
Y si Jesús decía que sí, que la apedrearan, la gente iba a decir, pero este no es el que predica la gracia, que va a salvar a la gente por gracia. Entonces Jesús se inclinó en tierra, verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo quiero hacerle una pregunta con toda sinceridad, hermano. ¿Usted podría arrojar esa piedra? ¿Usted podría hoy arrojar la piedra? E inclinándose, verso 8, de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ¿qué dice? Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Trajeron la mujer, la tiraron en medio. Jesús se levanta y dice: si usted, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y vuelve y se inclina. Y dice que primero los viejos se fueron y después los más niños. ¿Por qué? Porque los viejos son más acusados por la conciencia que los niños. Al culto de jóvenes está llegando un niño o una personita muy menorcita y ella asegura que no peca. Entonces yo le digo: piense y se queda. Y le cuesta. Pero los adultos somos expertos en pecar, ¿sí o no? En una reunión le dije yo, había un niño ahí, y le dije yo a los adultos, dígame un pecado. Todo de una, sí, dígame 2 pecados, dígame. Y llegué al niño: dígame un pecado. Y se quedó, y no le llegaba un pecado rápido, y ya, desobediente a sus padres. Ya le llegó uno, seguro de vez en cuando es desobediente. Por eso aquí los niños se fueron de último, porque seguro estaban con la piedra. ¿Yo en qué peco? Yo no robo, no trafico, no fornico, no sé ni qué es eso, no adultero, tampoco sé qué es eso. A ver, y con mis papás, soy desobediente. El otro va con la misma lista y dice: y no miento, yo a veces miento. Entonces, acusados por su conciencia, se fueron yendo uno a uno. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué dice? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Termino con esta pregunta: ¿qué hizo esta mujer para ser salva? ¿Qué hizo esta mujer para ser salva? ¿Dejó de pecar? Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. La trajeron ante Jesús. Ahora, ¿cómo se salvaban de las mordeduras de la serpiente? Mirando a la serpiente. Pero para poder mirar a la serpiente, ¿qué necesitaba esa persona? Antes de fe, ¿qué necesitaba? Antes de creer, ¿qué necesitaba? Oír. ¿Qué necesitaba escuchar el pueblo? El mensaje. ¿Cuál mensaje? De que había una serpiente. Porque si yo soy parte del pueblo de Israel, pero yo no escucho el mensaje y me muerde la serpiente, y la serpiente de bronce está detrás de mí, ahí a la pura par. ¿Qué hace una persona que es mordida por la serpiente y que no ha escuchado el mensaje y tiene la serpiente atrás? ¿La va a mirar? No la mira. ¿Qué hace? Comienza a buscar su propio método para salvarse. ¿Cuál es su método?
pedir perdón por mis pecados todos los días. Ese es el método de algunos. Si yo peco, me arrepiento ahí mismo, y si no alcanza a arrepentirse, ese será el método bíblico para salvarme. Que yo peque y corra de una: papito, perdóname, perdóname, Señor. Y a eso le añadimos que para algunos pedir perdón, como en el caso era de este servidor, era un ritual. Porque si yo hacía algo malo, para mí no bastaba con decir Señor. Yo tenía que entrar al aposento santo, orar, poner a Marcos Guida ahí de fondo y comenzar a orar un ratito para ver si quizá el Señor me podía perdonar para poder entrar al reino de los cielos. Por eso vivía condenado todos los días de mi vida. ¿Cuál era el método? ¿Cuál es su método? La oración de fe. Pastor, yo fui salvo cuando hice la oración de fe. Una persona ahí en la oficina me aseguró: hace 28 años yo hice la oración de fe y yo soy salvo porque hice esa oración, que no está ni en la Biblia ni tiene contexto bíblico. ¿Cuál es su método? Es que yo acepté a Jesús. Cuando yo tenía 15 años yo acepté a Jesús. Entonces ya usted es salvo, sí, pero peca, sí. Y si el Señor viene y lo encuentra pecando, voy para el infierno. Entonces, ¿a cuál Jesús aceptó usted? Ese Jesús que te salva hasta que vuelvas a pecar. Cuando vuelvas a pecar, ya perdido. ¿Cuál es el Jesús entonces que tiene usted? ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer volvió a ver, de una manera simbólica estoy hablando, porque Cristo dice: así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Todo el que me mire a mí, crea en mí, este será salvo. Ahora, ¿por qué esta mujer creyó en Jesús? ¿Por qué? Porque ya ella había escuchado quién era Jesús. Recuerde que se había regado ya la bomba por todo esas ciudades de que había venido el Salvador. ¿Por qué ella se quedó ahí? ¿Por qué se quedó ahí? Porque ella creía: mi salvación está cimentada en Cristo, nadie me la va a mover de ahí. La tuya está cimentada ¿en qué? En una oración, en que tengo que pedir perdón. ¿En qué está cimentada tu oración? ¿En bautizarse? Es que si no me bautizo no me salvo. Yo no estoy diciendo que no tenemos que bautizarnos, claro que sí, pero esa mujer se bautizó. Cristo le dijo: bueno, vea, hagamos una cosa, vaya, bautícese, y después de que se bautice deje de adulterar, y después de que deje de adulterar comience a diezmar, comience a ofrendar, comience a ir a la iglesia constantemente, comience a leer, comience a ir a los ayunos, y entonces no te condeno. No, mamacita, usted ni se ha bautizado, está sucia, ni se ha bañado, está entregada al pecado, pero sabe una cosa: yo no te condeno, te salvo hoy, vete y no peques más. Entonces esta mujer salió caminando, fue a la reunión con los discípulos, escuchó la primera predicación. Pedro dice: Jesucristo mandó que todo aquel que creyera debe bautizarse. Ella de una: yo me quiero bautizar. Para salvarse, no, ya yo soy salva. El mero me dijo que ya no me condena, me quiero bautizar para obedecer las escrituras, pero ya yo soy salva. Bueno, resulta en la segunda conferencia el apóstol Pablo dice: los adúlteros los adúlteros no podemos vivir así porque no agrada al Señor. Entonces esta mujer dice en su corazón: yo no quiero adulterar. ¿Por qué? ¿Para ser salva? No, es que ya Él me salvó allá. Él me dijo que no me iba a condenarme. No quiero volver a adulterar para no deshonrar a aquel que me salvó. Y ahí comienza la regeneración del cristiano, donde Dios comienza a traer a nuestra vida un cambio, no para ser salvo, porque ya somos salvos, un cambio para dar testimonio en esta tierra de que Cristo verdaderamente mora en mí y entra en mí. Pero eso lo vamos a ir entendiendo más adelante. Esta mujer lo único que necesitó fue fe. Y dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué le parece si inclina su rostro un momento ahí donde usted está?
Señor, en esta mañana quiero orar, Padre, por este pueblo presente en este lugar, Dios. Te doy gracias por la pasión que tú pones en los que ya han recibido esta noticia, y que por amor a los que no la han recibido están aquí retroalimentándose, escuchando, aprendiendo. Y no que el pastor